Hay crímenes que se olvidan con el paso de los años, rostros que se vuelven borrosos, noticias que pierden fuerza y terminan enterradas bajo otras historias más recientes. Pero existen casos que se niegan a morir, misterios que siguen respirando, incluso cuando ya no queda nadie vivo para resolverlos. Y en esa lista oscura y fascinante, uno destaca por encima del resto, el del asesino que jugaba con la policía, con la prensa y con todo un país, como si cada muerte fuera solo una pieza más de un juego perverso. El asesino del Zodíaco. Todo empezó a finales de los años 60 en California, una época marcada por cambios sociales, por esperanza y también por una violencia que parecía crecer en las sombras. En ese escenario, apareció un atacante que prefería actuar en parejas que se encontraban a solas en lugares apartados, parejas que creían tener una noche tranquila y que de pronto se encontraban frente a un hombre silencioso, decidido y completamente desconocido. El primer ataque confirmado ocurrió en diciembre de 1968. Dos jóvenes, Betty Lou Jensen y David Faraday, estacionaron su coche en una carretera apartada. Nadie escuchó nada, nadie vio nada. Lo único que quedó fue el rastro de una tragedia sin explicación. La policía no tenía sospechosos, no había motivos claros, pero esto solo era el comienzo. Meses después, en julio del año siguiente, otra pareja fue atacada. Esta vez, uno de ellos sobrevivió. Michael Mageau, herido y aterrorizado, describió a un hombre corpulento con rostro parcialmente oculto. Lo que llamó la atención de los investigadores no fue solo la violencia del ataque, sino el comportamiento del atacante. Parecía actuar con una seguridad inquietante, como si estuviera completamente convencido de que nadie podría atraparlo. A partir de aquí, el caso tomó un rumbo inesperado. No fue la policía quien recibió la próxima pista, sino los periódicos. 3 redacciones recibieron cartas escritas por un desconocido que afirmaba ser el responsable de los ataques, y junto a las cartas venían símbolos, mensajes cifrados, códigos que parecían creados para alguien que estuviera más interesado en ser escuchado que en ser atrapado. En esas cartas apareció por primera vez la firma que lo convertiría en leyenda. El Zodíaco, un nombre que resonaría durante décadas como un recordatorio de lo vulnerable que puede ser una sociedad cuando enfrenta a alguien decidido a jugar con su miedo. Los criptogramas que envió fueron una mezcla de símbolos, letras y figuras aparentemente caóticas. La mayoría de las personas los veía como simples dibujos, pero el Zodíaco aseguraba que allí escondía su identidad. Prometió que si los periódicos no los publicaban, habría más muertos. Bajo presión, los diarios cedieron, y lo que ocurrió después dejó a todos desconcertados. Un matrimonio de maestros logró resolver el primer criptograma. Esperaban encontrar un nombre, una confesión o alguna pista reveladora, pero lo que hallaron fue una declaración perturbadora. El Zodíaco decía que mataba porque le gustaba, que la muerte le daba poder, que las personas eran presas fáciles. No había arrepentimiento, no había un motivo oculto, solo una mente oscura disfrutando del caos que generaba. Aún así, el mensaje no incluía su nombre, nada que pudiera llevar a su captura. Los ataques continuaron, cada uno diferente al anterior. Un día usaba un arma, otro día un cuchillo. En una ocasión apareció con un capuchón extraño y un símbolo en el pecho. Parecía disfrutar cambiando su propio estilo, como si quisiera confundir a los investigadores cada vez más. Uno de los episodios más inquietantes ocurrió en el lago Berryessa. Una pareja estaba pasando la tarde en un paraje tranquilo cuando un hombre vestido con un traje oscuro y el símbolo del zodíaco se acercó lentamente. No era impulsivo, no era un ataque rápido, era premeditado, cuidadoso, como si cada movimiento formara parte de un ritual. El caso se volvió tan grande que la policía de diferentes condados tuvo que trabajar en conjunto. Sin embargo, las descripciones del atacante no coincidían del todo. Unos lo veían joven, otros mayor, unos lo describían delgado, otros robusto. Era como si llevara una máscara invisible y cada testigo viera una versión distinta de él. Las cartas seguían llegando, algunas acompañadas de amenazas, otras llenas de burla hacia los investigadores. En una ocasión se refirió a ellos como simples peones. En otra,
Aseguró tener una colección de víctimas que jamás habían sido descubiertas. Lo más desconcertante fue que después de miles de horas de trabajo, análisis de huellas, caligrafía, entrevistas y revisiones, el rastro del asesino se perdió poco a poco, como si hubiera decidido desvanecerse de la misma forma en que apareció, sin explicación, sin despedida. Con los años surgieron sospechosos, algunos más sólidos que otros. El más famoso fue Arthur Leigh Gallen, un hombre con un historial complicado y una personalidad inquietante. Varios detalles parecían apuntar a él, pero cuando finalmente se realizaron pruebas que podrían haberlo vinculado de forma definitiva, todo quedó en nada. El caso regresó al punto cero, y entonces viene la pregunta que ha mantenido vivo este misterio durante tanto tiempo. ¿El Zodíaco dejó de matar o simplemente dejó de avisar? Quizá cambió de lugar, quizá cambió de identidad, o quizá su propósito nunca fue matar sin más, sino demostrar que podía desafiar a todo un sistema y salir impune. Hoy el caso sigue abierto, archivado, pero jamás cerrado del todo. Los códigos restantes aún no han sido resueltos por completo. Las cartas siguen siendo objeto de análisis, y las teorías crecen con cada generación que descubre la historia. Hay quienes creen que el Zodíaco era un hombre brillante y calculador. Otros opinan que era alguien completamente común que encontró una forma de volverse intangible. Algunos incluso piensan que pudo haber trabajado acompañado o que su figura fue adoptada por más de una persona. Sea cual sea la verdad, hay un hecho que nadie puede negar. El Zodíaco logró algo que muy pocos criminales han conseguido. Creó un mito, un enemigo invisible que aún hoy provoca inquietud cuando alguien menciona su nombre, un enigma que se resiste a morir. Un mensaje que viajó desde las sombras para recordarnos que hay misterios que no quieren ser resueltos, y quizá ese era el objetivo desde el principio, no ser atrapado, no ser identificado, sino convertirse en una leyenda que permanecería viva incluso cuando su rastro se borrara del mundo real.